Supercrack Estrella presenta futuras profecías que deparan un fin del mundo en los próximos años. Jeanne L. Dixon fue una conocida astróloga y vidente estadounidense del siglo XX, famosa debido a sus columnas de astrología en periódicos, sus predicciones publicadas, o su biografía. El año 2020 empezó de una manera un tanto movida, desde incendios forestales hasta un virus que podría ser mortal. Todo esto nos hace pensar fácilmente en el comienzo del apocalipsis, sin embargo, es posible que esto ya hubiese sido vaticinado hace unos 50 años atrás. En un artículo publicado en la revista Parade Magazine del 13 de mayo de 1956, Dixon escribió que las elecciones de 1960 serían ganadas por un demócrata gracias al voto trabajador. Sin embargo, también escribió que este sería asesinado o moriría cumpliendo funciones. Obviamente, este hecho fue tan escandaloso que captó la atención de Richard Nixon, lo que provocó que la llevaran a la oficina oval gracias a la invitación de la primera dama y de la secretaria del presidente, Rosemary Welles. El motivo de la invitación era saber la opinión de Dixon sobre la masacre de Múnich, ya que el presidente Nixon estaba algo paranoico al respecto. Dixon supuestamente predijo el asesinato del presidente John F. Kennedy, el 13 de mayo de 1956, en la Parade Magazine escribió que la elección de 1960 sería ganada por un demócrata y que sería asesinado o moriría en funciones. Ella luego predijo que en la elección de 1960, Nixon sería el vencedor, y que JFK perdería. En 1956, anunció que el presidente sería también asesinado o muerto en funciones, aunque no necesariamente en su primer mandato. En 1965 predijo que en este siglo un papa será herido corporalmente. Después que esto ocurra, la cabeza de la iglesia llevará otra insignia. En parte esta predicción se cumplió, ya que en 1981 Juan Pablo II fue herido en un atentado perpetrado por Mehmet Ali Aka. Dixon fue autora de 7 libros, entre ellos su autobiografía, un libro de horóscopo para perros y cocina astrológica. Pese al haberse casado con un divorciado y sus supuestas habilidades para la adivinación, ella se declaraba como devota católica al afirmar que sus poderes provenían de Dios. Tanto Richard Nixon como Nancy Reagan fueron seguidores de sus predicciones. The Call to Glory es un libro publicado en 1971 por Jeanne Dixon, donde escribió que entre los años 2020 y 2037, se dará la segunda venida de Jesús, y la batalla del Armagedón se llevaría a cabo este mismo año. Las afirmaciones de la bomba parecen haber sido tomadas por muchos con una pizca de sal, ya que se supo que Dixon pronosticó por primera vez que el fin del mundo caería en el año de 1962, pero aquí todavía estamos. El Armagedón vendrá en 2020, cuando el falso profeta, Satanás y el anticristo se levantarán y lucharán contra el hombre mismo, escribió el psíquico, quien falleció en 1997. Sin embargo, muchos en línea han notado que las predicciones de Dixon no siempre han sido precisas. Por ejemplo, ella predijo que el apocalipsis llegaría en 1962, pero nunca sucedió. Por separado, el psíquico tardío dijo que el cáncer se curaría en 1967, pero aún no ha llegado una píldora milagrosa. Obviamente muchas personas desacreditan a la mujer ya que ésta ya había vaticinado un fin del mundo en 1961, sin embargo, no estuvo tan equivocada del todo. El planeta estuvo a punto de entrar un verdadero apocalipsis nuclear debido a la crisis de los misiles de Cuba. Esta es la razón del por qué se le llama efecto Jeanne Dixon a la tendencia de promover unas pocas predicciones correctas, mientras se ignoran todas las fallas. Este término fue usado por primera vez por el matemático John Allen Paulus, de Temple University. Esto no detuvo a Dixon o sus creyentes y, hasta su fallecimiento en 1997, había una fuerte convicción acerca de sus poderes. Otras predicciones de otros videntes como Josh Madray dicen para el año 2020. 28 de septiembre de 2020 Josh Madray predice una parusía de Yom Kippur en 2020. 2022 predicción del rapto de James T. Harmon. 2023 Ian Gurney predice en su libro de Cassandra Prophecy Armageddon Approaches que la fecha final, el día del juicio, el final del tiempo de la humanidad en este planeta, está a menos de 22 años de distancia desde 2001, lo que significa que el mundo terminará para 2023 a más tardar. 2025 En esta publicación, Georgan Chenault, un afiche frecuente en Usenet, escribió creo que el rapto de la iglesia será antes de 2025. 13 de noviembre de 2026 Según un artículo publicado en la revista Science en 1960, esta era la fecha en que la población mundial llegaría al infinito.
2033 creído por muchos para el 2000 aniversario de la crucifixión, esta es una fecha que suplica ser blanco de los apocalípticos cuyas profecías para el 2000 y el 2001 ha fallado. 2035 Los reptilianos están trabajando arduamente para establecer una embajada en Jerusalén en anticipación de la llegada de extraterrestres de 2035 llamados Elohim, que marcarán el comienzo de una nueva era. Sin embargo, su llegada depende de la finalización de la embajada. 2037 En su libro The Call to Glory, la psíquica Jeanne Dixon escribió: los años 2020-2037, aproximadamente, aclaman la verdadera segunda venida de Cristo. La batalla del Armagedón tendrá lugar en 2020. El piramidólogo Max Todd predice la reencarnación física de Jesucristo en 2040, al igual que otros piramidólogos, utilizó las dimensiones de los pasillos de la Gran Pirámide para predecir eventos futuros. John Smart de Singularity Watch estima que se producirá una singularidad tecnológica alrededor del año 2040, cuando el avance tecnológico alcance niveles asintóticos. Después de este evento apocalíptico, una nueva era de equilibrio y la compasión comenzará. La cita exacta del libro escrito por Jeanne Dixon, que habla sobre un posible apocalipsis para este año, dice lo siguiente: debemos darnos cuenta de nuestros propios talentos y aceptarlos, tocarlos como si fueran una sinfonía en la cual todos los demás instrumentos están armonizados para hacer un mejor universo. Cuando una visión comienza a formarse, todo cambia, incluyendo el aire a mi alrededor. No parezco estar en la misma atmósfera. Siento una paz y amor que son indescriptibles. Estoy sola y nada en el mundo puede tocarme. Siento que estoy observando desde un plano superior y me pregunto cómo otros no pueden ver lo que yo veo. Nacida como Lydia Emma Pinker, hija de los inmigrantes alemanes Gerard y Emma Pinker, en Medford, Wisconsin, pero criada en Missouri y California, su nacimiento se reporta en 1918, aunque ella en una ocasión afirmó que fue en 1910 durante un proceso legal. Una investigación del periódico National Observer, quien entrevistó a sus familiares y examinó los registros oficiales, concluyó que fue en 1904. En el sur de California, su padre poseía un negocio de automóviles junto con Al Roach, un productor y director de cine y televisión. Dixon dijo que mientras se criaba en California en una ocasión una gitana le dio una bola de cristal y le leyó la mano, diciéndole que sería una famosa vidente y aconsejaría a gente poderosa. Se casó con James Dixon, un divorciado, en 1939 y permaneció con él hasta su muerte sin procrear hijos. Su esposo fue un distribuidor de automóviles y luego se dedicó al negocio de bienes inmuebles en Washington D.C. Dixon trabajó junto con él durante muchos años como presidente de la empresa. Entre los libros que dejó se cuenta Mi vida y mis profecías, escrito en 1969 cuando la vidente tenía alrededor de 40 años. En el libro, Dixon hace una revelación apocalíptica, anunciando el advenimiento en un futuro de un anticristo tan cruel que todos los tiranos parecerán unos niños inocentes en comparación con él, pero que someterá a todos con el engaño de implantar un mundo de paz y de justicia. Un polémico hombre que ocupará la Casa Blanca en calidad de presidente, cuya campaña le hará mucho daño a nuestra nación, tanto aquí como en el extranjero. Un hombre proveniente de la ciudad de Nueva York y que pertenece a la élite que controla Estados Unidos. Él dará origen a un ambiente de mucha polémica y descontento, forzando la admisión de nuevas leyes y regulaciones que afectarán a muchas familias. Lo preocupante, según algunos, es que el siniestro personaje descrito por Dixon se parece demasiado a Donald Trump. Nacido y criado en Nueva York, Jim Dixon concluye que el imperio mundial del anticristo será un estado totalitario, en el sentido más extremo de la palabra. Ejercerá su poder sobre el mundo entero, y sobre cada persona, intensivamente, controlando incluso sus pensamientos. No habrá estados vecinos, y la guerra, tal como ha sido conocida, ya no existirá. El anticristo se anunciará a sí mismo como el príncipe de la paz. El mayor miedo sobre las profecías es que Dixon relacionó a este hombre con la inminente llegada del anticristo, un personaje que someterá a todos con el engaño de implantar un mundo de paz y de justicia, y será tan cruel que todos los tiranos parecerán unos niños inocentes en comparación con él. Dará origen a una revolución en nuestra estructura social como jamás se ha visto antes, fomentará la inquietud racial y el descontento general, expresó. Jeanne Dixon fue una hija de unos adinerados inmigrantes alemanes que nació en las primeras décadas del siglo pasado en Wisconsin con el nombre de Lydia Emma Pinker. La tierra donde nació Jeanne Dixon en Wisconsin, es la tierra de los ángeles caídos.
Aquella bruja gitana que le dio una bola de cristal y le leyó la mano, diciéndole que sería una famosa vidente, es más que posible fuera un ángel caído con forma de gitana, y la bola de cristal una especie de cronovisor para ver el futuro. El 4 de mayo de 1912, el New York Times publicó una sorprendente noticia. En unas excavaciones arqueológicas próximas al lago de Lavon en Wisconsin, se habían encontrado unos esqueletos de dimensiones extraordinarias, parecían gigantes. Sus cabezas eran alargadas y más grandes de lo normal, según las noticias de la época. Los esqueletos que fueron encontrados por un grupo de arqueólogos de la Universidad Beloit College de Wisconsin, medían entre 2, 3 y 3 metros. El misterio empezó cuando de estos esqueletos gigantescos no se supo nada más. ¿Dónde fueron a parar? ¿Se ocultaron deliberadamente? En esta zona no era la primera vez que se encontraban esqueletos de tamaño gigante, que no parecían corresponder con las características de ningún pueblo que hubiera habitado esos lares antiguamente. El misterio empezó cuando de estos esqueletos gigantescos no se supo nada más. ¿Dónde fueron a parar? ¿Se ocultaron deliberadamente? En esta zona no era la primera vez que se encontraban esqueletos de tamaño gigante, que no parecían corresponder con las características de ningún pueblo que hubiera habitado esos lares antiguamente. Ya en 1891, científicos de la Fundación Smithsonian habían encontrado un esqueleto gigante en las excavaciones de unos túmulos piramidales en la zona de Madison. Curiosamente también en Wisconsin, todos estos huesos han desaparecido. La Smithsonian dice no saber nada de ellos ni de ningún tipo de esqueleto de tamaño fuera de lo normal. Sin embargo, hay constancia en la prensa durante casi 100 años de hallazgos de huesos de seres enormes en todo el medio oeste americano. En Minnesota, Ohio, Iowa, Indiana, Kentucky y Illinois está documentado el descubrimiento de este tipo de restos. Los teóricos de la conspiración creen, como siempre, que el gobierno americano oculta algo y que no tiene interés en que se hable de una posible raza de gigantes que habitara los Estados Unidos hace siglos. ¿Qué es el efecto 2038? ¿A qué dispositivos afecta y qué peligro podría suponer? El 19 de enero del 2038, cuando el reloj marque las 5:14 con 7 segundos de la madrugada, 3:14 minutos, 7 segundos, un bug informático hará que gran parte de los ordenadores, programas, servidores o cualquier tipo de dispositivo que utilice un sistema de 32 bits y no haya sido parcheado falle a escala global, pensando que vuelve a ser el año 1901. Esto es muy parecido a lo que predijo el viajero del tiempo John Titor. Y se acerca mucho a las predicciones de Jean L. Dixon con su fin del mundo. La historia de John Titor, el viajero del tiempo que apareció en internet en el año 2000, aún es recordada por los internautas. John Titor era un usuario de BBS, tablones de anuncios electrónicos. Estoy hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era el principal método de comunicación por la red, aparte de los chats y los foros web, pero incluso entonces los BBS ya estaban algo anticuados. Básicamente eran como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir, compartir archivos o incluso jugar. De la misma manera que puedes colgar un anuncio en un tablón de anuncios, los BBS permitían a cualquiera hablar de sus cosas. Pero el usuario que usaba el apodo Time Travel 0 en el foro Time Travel Institute no hablaba de cualquier cosa. Hablaba del futuro. Según su historia, su nombre era John Titor, un viajero del tiempo, y venía del año 2036, para demostrarlo, fue colgando pequeños trozos de información, como esquemas de su máquina del tiempo, pero nunca la suficiente como para unir todas las líneas. Titor hablaba en mensajes cortos y concisos, como un soldado que presentaba un informe, porque es lo que era, un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para una misión muy importante, la misión de John Titor. La misión consistía en viajar al año 1970 en busca de un ordenador IBM 5100, considerado como uno de los primeros ordenadores que presentaron el concepto de portabilidad. Aunque pesaba sus 24 kilogramos, el motivo es que este ordenador era necesario para editar varios programas que aún se usaban en el 2036. No era casualidad que Titor proviniese del 2036 y que buscase un IBM 5100, ya que es bien sabido que en el 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo y Unix y derivados como Linux o MacOS. Ese año en los sistemas de 32 bits el reloj dará la vuelta, ya que se le acabarán los bits para representar la fecha, así que volverá al 13 de febrero de 1901.
con posibles consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. Lo cierto es que en este año 1901 hay un montón de viajes en el tiempo documentados y los podéis ver en mi canal, así que esta historia de John Titor pudo ser real, pese a que muchos dicen que es mentira, pero ¿qué va a decir la élite que es verdad? Pues claro que dirán que es mentira. Tenemos por ejemplo la historia del viajero del tiempo León Solgos del año 1901 contada solo en mi canal. Pero hay una historia de viaje en el tiempo del año 1901 más conocida. Dos profesoras vieron a María Antonieta en Versalles en 1901. En 1901, dos profesoras del St. Hugh's College de Oxford, Inglaterra, fueron a visitar el Palacio de Versalles. Versalles era, por supuesto, el hogar de la realeza francesa hasta que la monarquía fue abolida en 1792. María Antonieta, uno de los últimos miembros de la realeza que vivió allí, fue ejecutada en 1793. Cuando las profesoras Anne Moberly y Eleanor Jourdain caminaban por los terrenos del palacio en 1901, nunca imaginaban que encontrarían a la mismísima María Antonieta sentada sobre un taburete frente al Petit Trianon. Y sin embargo, allí estaba, sentada y dibujando, completamente ajena al hecho de que dos mujeres la miraban boquiabiertas a ella y a todas las otras personas con vestimentas de la década de 1780 que habían aparecido tan repentinamente como ella. Antonieta y todos los demás desaparecieron cuando un guía turístico se acercó a Moberly y Jourdain. Juntas, escribieron un libro sobre su experiencia que adquirió notoriedad por lo verídica que parecía. Siendo un viajero del tiempo, a Titor no le faltaban historias del futuro. Según explicó, el viaje en el tiempo sería descubierto por el CERN en 2001, en 2004 una nueva guerra civil daría comienzo en Estados Unidos, que terminaría en 2015 con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los supervivientes. Aunque John Titor dejó de publicar en marzo de 2001, la leyenda ya había nacido y no iba a morir. Los foros se llenaron de John Titors falsos que intentaron continuar la historia, de fotografías manipuladas en las que veíamos a Titor en diversos momentos históricos, y de supuestas coincidencias con lo que había pronosticado, como que en 2015 habría un presidente negro en la Casa Blanca. Por último, algunas de sus predicciones, como la guerra nuclear de 2015, aún no han llegado, y otras como el surgimiento de una nueva epidemia en 2030 o la transición a una humanidad más familiar y personal, en respuesta a la crisis ambiental, hacia esta misma década tendrán que esperar más de 10 años para comprobarse y refutarse, pero el consenso actual es claro. El grueso de las predicciones de Titor no se cumplieron. O fallaron por 10 años ya que tenemos el coronavirus en el 2020 y el DISE 2030. De ser cierta su historia, de haber modificado John Titor esta línea temporal, seguramente jamás habría podido retornar a su mundo, habiendo evitado primero la catástrofe del nuestro. ¿Deberíamos estarle agradecidos? Todo empezó en 1998, Arbel, el host de un programa de radio dedicado a lo paranormal, especialmente a demostrar la existencia de los extraterrestres, leyó al aire una carta de un hombre que decía ser del futuro. El hombre explicó que los viajes en el tiempo se descubrieron en el año 2034, ya falta poco, y que eso le permitía a la humanidad cambiar algunos eventos de la historia. Además, eso les ayudó a descubrir que el mundo dejaría de existir en el año 2564 por una razón misteriosa. Titor dijo que un desastre en el futuro causaría que los humanos murieron congelados, ataques terroristas, que los gobiernos instituyeran la ley marcial y que un nuevo gobierno comunitario surgiera del caos. Después de eso, Titor empezó a compartir más información en foros de internet, donde explicó que era un viajero del tiempo que debía volver a casa con una computadora IBM 5100 de 1975 y que su máquina del tiempo era un dispositivo de desplazamiento temporal construido por General Electric. El viajero siguió compartiendo detalles de sus viajes hasta marzo del 2001 y, durante ese tiempo, empezó a ganar más y más seguidores que creían firmemente que estaba diciendo la verdad y que en verdad lo habían enviado al pasado a recuperar una computadora obsoleta que podría salvar al mundo y evitar la destrucción de la humanidad. Después de un tiempo, Titor desapareció sin dejar rastro, pero, en 2018, otro hombre llamado Michael Phillips aseguró ser un viajero en el tiempo del año 2043, y explicó que John Titor logró detener la guerra civil en Estados Unidos, y la Tercera Guerra Mundial con otro evento que cambió la historia, el ataque terrorista en las Torres Gemelas en Nueva York en 2001.
Titor desapareció en marzo de 2001, pero Pamela Moore, una mujer que tuvo mucha comunicación con él dentro de los foros, explicó que el viajero le dejó una canción secreta con la que puede identificar a cualquier impostor. No se ha podido demostrar si Titor mentía, pero esa canción secreta se convirtió en la obsesión de muchos que pensaban que podría demostrar si decía la verdad o se trataba de un engaño elaborado para vender una historia. El mismo Titor escribió en un post que no le causaba ningún problema que lo consideraran un fraude. Quizá no lo sepas, pero tu móvil no permite que cambies la hora más allá del 2038. Es una fecha clave para muchos. Hoy podríamos vivir otro efecto 2000ésimo. Seguramente nunca te hayas fijado, pero si lo compruebas, verás que es así. Si vas a la sección de ajustes de su smartphone e intentas cambiar la fecha de forma manual, verás que tu móvil no te deja avanzar en el futuro más allá del mes de enero del año 2038. En Tecnautas la hemos hecho y hemos comprobado que es así en los teléfonos equipados con Android y con iOS, aunque admiten fechas distintas. 31 de diciembre de 2036, de 2037 o incluso 1 de enero de 2038, depende de la versión de cada sistema operativo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.